Hola, hola. Bienvenidos. Hola, hola, mis queridos Saramar Lovers. Un día más de video tutorial de crochet. Vamos a hacer este bello pasamontañas, ¿sí? Que llega hasta el cuello, nos cubre la nariz, la boca y también nos cubre los ojos. Es bastante abrigador, ¿sí? Es bastante sencillo, se utiliza solamente uno, dos, tres puntos y entonces, ¿quieren aprender conmigo? Vamos, no te lo pierdas. Vamos a pasar entonces a la lista de materiales. Vamos por supuesto a necesitar lana. Voy a utilizar esta lana de un grosor de número 3. Voy a utilizar mi gancho de 4, tijera, aguja lanera o de tapicería y voy a utilizar 2 marcadores de punto. Yo tengo ya previamente este gorro ya realizado. Este es un gorro pequeño de 0 a 6 meses. Pueden hacerlo porque es exactamente igual para todas las tallas. Voy a dejarle por acá lo que es mi video tutorial de cómo hacer los gorros en todas las tallas. Y voy a utilizar este color para que vean cuál es la diferencia de qué es lo que vamos a hacer a continuación para hacer el pasamontaña. Para que vean, el pasamontaña se hace desde un gorro básico, desde el gorro básico, ¿ok? Entonces, no sin antes comenzar, les voy a comentar que en el video tutorial anterior yo hice un sorteo. Las personas iban a ganar la diadema, ¿verdad? Las personas que participaran y dieran unos números que di en el video tutorial y una sola persona fue la que participó, por ende esa persona es la ganadora. Entonces creo que es Eiro que se llama. Voy a enviarle el premio y en el próximo video tutorial entonces publicaré una foto de esa persona recibiendo su premio, ¿ok? Bueno, para comentarles, voy a hacer este pasamontaña con medios puntos altos, porque es el mismo que utilicé acá. No utilicé puntos altos, sino medio puntos altos, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Recuerden, este ovillo, esta lana, la ovillé yo misma a mano, ¿sí? Es bastante sencillo. También les voy a dejar por acá el video tutorial para que lo puedan ver de cómo ovillar sus restos de lana y no morir en el intento. Ok, entonces vamos a comenzar. No se olviden suscribirse, darle a la campanita, seguirme en mis redes sociales, dejar sus comentarios y con gusto yo los responderé. Ok, comenzamos. Entonces, una vez que yo hice mis 13 vueltas, ¿verdad? Yo voy a hacer 5 vueltas adicionales. Ahora, como voy a cambiar de color, voy a entrar por acá. Voy a hacer 5 vueltas adicionales para que pueda tener el doblez como aparece en la parte de la introducción, ¿ok? Para que tenga ese doblez el pasamontaña. Y voy a subir yo en esta oportunidad con dos cadenas porque voy a trabajar con medios puntos altos. Y voy a hacer entonces, como les dije, 5 vueltas más y cuando llegue a la vuelta número 5 adicional después de la 13, entonces vuelvo con ustedes para enseñarles cuál es el siguiente paso. Estamos entonces acá, ya yo completé mis 5 vueltas. Vamos a imaginarnos que yo comencé a hacer lo que es mi gorro y le hice, en vez de 13, le hice 18, ¿ok? Entonces, esas 5 vueltas las voy a doblar. Ok, ya tengo aquí mis marcadores puestos para explicarles lo siguiente. ¿Qué voy a hacer yo? Justo en toda la mitad, yo puedo contar mis puntos, ¿verdad? Y separarlo justo a la mitad. Yo coloqué un marcador de puntos. Justo en la mitad yo coloqué un marcador de puntos. De ese marcador de punto, contándolo hacia la derecha, yo voy a contar 6 puntos y voy a colocar otro marcador. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Coloqué uno, ¿cierto?
Y de ese mismo marcador voy a contar 6 a la izquierda y voy a colocar otro marcador. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Coloqué estos dos marcadores. ¿Por qué los coloqué? Porque esa va a ser la abertura de mi pasamontaña. Quito el del medio porque lo que quería era contar a partir de ahí para dividirlo, ¿verdad? Y a partir de este o de este, yo voy a comenzar a tejer alrededor. Pero en este me voy a parar, ¿ok? Tenemos que saber cuántos puntos tenemos aquí enfrente en esta ocasión, porque recuerden que estoy haciéndolo con un gorro bastante pequeño. Siempre vamos a tener que contar cuántos puntos tenemos de separación desde este marcador hasta este marcador, y ya les voy a explicar el por qué. Voy a comenzar entonces a tejer en todo este borde. Voy a tomar mi hilo, mi lana, voy a hacer un punto, una cadena, y voy a hacer otra cadena más. Vamos a poner esto por acá para que pueda salir bien. 2, ¿verdad? Porque voy a seguir haciendo medios puntos altos. Ya tejí en este, me voy al siguiente. Voy a aprovechar de esconder esta lana, perdón, voy a tomar hebra y voy a hacer otro medio punto alto. Así en el siguiente voy a hacer otro medio punto alto, perdón, acá. Y así voy a ir tejiendo por alrededor de todo lo que es el borde de mi gorrito. Ok, voy a seguir tejiendo todo el borde con medios puntos altos. Ustedes también pueden colocarle cualquier otro punto. Es importante que siempre vean que va exactamente en la misma dirección, no se vayan a desviar y vaya a quedar torcido lo que es la orilla. ¿Ok? De esta forma vamos a ir tejiendo medios puntos altos. Fíjense que de mi ovillo de lana que ovillé, valga la redundancia, a mano, sale perfectamente sin ningún tipo de dificultad mi lana para yo tejer. Es bastante cómodo para poder ir tejiendo y que salga de la parte de adentro mi lana. Sigo tejiendo entonces y cuando llegue aquí voy a volver con ustedes, ¿ok? Vuelvo entonces acá. Fíjense que me pareció apropiado explicar donde aparecen estas dos hebritas. Justo delante es donde yo voy a meter mi aguja para hacer mi punto, justo delante de estas dos hebritas, y de esa forma me va a quedar prolijo y me va a quedar derechito. Ya llegué a este punto, ¿verdad? Me falta uno acá. Ok, ya estoy allí, sí. Voy a quitar mi marcador, voy a tejer ese último. Y recuerdan que les dije que tienen que saber cuánto espacio hay de lado a lado. Bueno, yo de acá a acá tengo 12. Entonces yo voy a hacer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cuando llegue a mi cadena número 12, porque es esta la distancia, ¿dónde está este? Voy a entonces a unir con un punto deslizado, ¿ok? Esa va a ser mi abertura, ¿ok? Esa va a ser la parte de la abertura. Voy a continuar tejiendo y voy a hacer 2 puntos, 2 cadenas. Voy a quitar mi marcador y voy a continuar tejiendo justo en la tercera cadena. Acá voy a hacer y voy a colocar mi marcador de punto en el segundo punto, en la segunda cadena que hice para levantar la labor. Voy a continuar entonces tejiendo medios puntos altos, uno por uno, sin saltarme ninguno y sin aumentar. Y cuando llegue a la otra extremo, aquí voy a volver con ustedes para explicarles cómo continuar. Bueno, como podrán ver, ya llegamos entonces a esta parte, acá. Tejí exactamente mi último punto, justo acá, mi último punto, y aquí tengo mis 12 cadenas. Voy a tejer
12 medios puntos en toda mi cadena. Cada uno va con un medio punto alto hasta llegar hasta el final. Siempre cuando hacemos este tipo de trabajo que tiene algún tipo de abertura, como por ejemplo también los mitones, que vamos a dejar un espacio y hacemos unas cadenas para hacer la parte de el dedo pulgar, o en este caso ahorita lo que estamos haciendo, cuando vamos a volver cuando llegamos a la otra esquina, cuando hacemos toda la vuelta, ¿qué pasa normalmente? Normalmente se nos convierte nuestro tejido en un tejido en espiral. ¿Por qué? Porque cuando tomamos acá, voy a explicarles, vamos a hacer este punto, fíjense aquí, cuando vamos a llegar acá no hay ningún espacio como para nosotros terminar y volver a continuar con lo que es la vuelta. Entonces, a partir de este punto, a partir de este momento, yo voy a comenzar a trabajar en espiral. ¿Qué pasaría si no quisiera trabajar en espiral? Bueno, simplemente al llegar a esta esquina, hago un punto raso y aumento 2 cadenas y comienzo nuevamente otra. Pero yo voy a comenzar a trabajar en espiral para que se me sea más fácil. La diferencia en trabajar en espiral y lo que es que tenemos que tener mucho cuidado es con la terminación. Cuando terminamos de hacer, estoy tomando el mismo, cuando terminamos de hacer todo nuestro trabajo, terminamos nuestro proyecto, y entonces si nosotros simplemente terminamos y cortamos allí, no nos va a quedar bien, ¿ok? Entonces voy a continuar acá con mis medios puntos altos. ¿Cuál es el paso siguiente? Ya tengo aquí todos mis medios puntos altos y voy a continuar como les expliqué en espiral. Ahora simplemente lo que tenemos es que trabajar medios puntos altos hasta el largo que nosotros queremos para que abarque nuestro cuello. Fíjense. Aquí tenemos perfectamente lo que es la abertura, ¿sí? Que va de acuerdo a este tamaño de este pasamontaña, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Les voy a explicar. Voy a hacer una vuelta más, ¿verdad? Para explicarles cómo sería para terminar. En un gorro para adulto yo utilicé 180 gramos de lana, que es el gorro que hago en la presentación del video tutorial. 180 gramos de lana utilicé. Y le trabajé, ya les voy a enseñar cuántas vueltas hasta llegar al cuello, que es más o menos un estándar. En mi gorro inicial yo hice 15 vueltas. Entonces es aproximadamente lo que vamos a necesitar para cualquier gorrito que queramos hacer. Voy a hacer entonces otra vuelta y cuando llegue acá a esta esquina vamos a imaginarnos que ya yo hice las 15 vueltas y les voy a explicar cómo terminar si estamos trabajando en espiral para que quede de una forma uniforme nuestro proyecto. Estamos entonces aquí. Vamos a imaginarnos que ya terminamos nuestro proyecto, ¿ok? ¿Y qué voy a hacer yo? Hice mi medio punto alto. Enseguida voy a hacer un punto bajo y después voy a hacer un punto raso. Termino con otro punto raso. De esta forma, si podemos ver acá, no se nota una diferencia brusca, como si ya de una vez desde el punto medio alto o desde el punto alto, que punto que estemos haciendo, cortáramos lo que es nuestra lana y ya termináramos, ¿ok? Entonces, simplemente tan sencillo como esto. Hice este video bastante corto porque es bastante simple, ¿verdad? Es simplemente seguir este patrón, esta regla que yo les expliqué, y de esta forma pueden tener pasamontaña para cualquier tamaño de gorro, ¿ok? No me despido sin antes pedirles que se suscriban a mi canal, que le den a la campanita, que me sigan en mis redes sociales y por supuesto que dejen sus comentarios para cualquier otro tipo de video tutorial. El próximo video tutorial
también de mis redes sociales que me han pedido en varias ocasiones otros proyectos. Tengo 3 pendientes. Este es el primero. Vamos entonces con el próximo video tutorial al segundo proyecto que me han pedido y los espero por aquí. Se les quiere. Chao.